La historia de hoy comienza con una niña buena. Una niña buena a la que le pidieron bailar. Este es el 4º capítulo de Sagradas y Desterradas. ¿Bailó? Ella bailó para complacer a su padrastro el día de su cumpleaños. Bailó porque su mamá se lo pidió. Bailó porque era joven y porque el baile era lo que se esperaba de ella en ese momento, en ese lugar. Y el hombre que gobernaba, deslumbrado, ebrio, rodeado de sus cortesanos, le prometió lo que pidiera, hasta la mitad de su reino. La niña buena fue a preguntarle a su madre qué pedir. Y su madre, Herodías, que tenía su propio conflicto político con Juan el Bautista, le dijo que pidiera su cabeza. La niña buena obedeció. Y la historia la convirtió en el símbolo del deseo femenino como destrucción. Deseo femenino como destrucción. En la femme fatale original. En la prueba de que el cuerpo de la mujer, su movimiento, su presencia, su capacidad de despertar el deseo masculino es inherentemente peligroso. Para nosotras. Ya sabemos que es peligroso para nosotras. Que aparecemos en bolsas de basura. Pero lo que el texto muestra, si se lee sin la capa de siglos de interpretación patriarcal, es algo completamente diferente. Una niña buena que hizo lo que le dijeron que tenía que hacer, en un mundo donde las niñas no tenían otra opción. ¿Ya sabes de quién hablamos? Sí, Salomé, nuestra querida Salomé. La herida de Salomé en la psique femenina es la más cruel de toda esta serie, Sagradas y Desterradas. La culpabilización del cuerpo femenino por el deseo que genera en otros. La ecuación dice que si un hombre pierde el control ante la presencia de una mujer, la culpable es ella. Y la soberanía que sobrevive en Salomé no está en lo que hizo, porque no eligió nada con soberanía real. Está en lo que representa cuando se la lee correctamente, la niña que el sistema usó y que el sistema culpó. Y la posibilidad de ver esa operación con claridad, de nombrarla como el primer acto de recuperación. Una sola pregunta antes de seguir. ¿Dónde aprendiste que tu cuerpo, su presencia, su movimiento, su capacidad de despertar algo en otros, era tu responsabilidad controlar? Si querés entender qué hizo el sistema con Salomé y con todas nosotras, seguí viendo. Ya comenzamos. Vamos juntas. Bienvenida, bienvenido y bienvenide a la Una Taroti Cuántica. Hoy vamos a mirar la historia real de Salomé, nuestra querida Salomé, y lo que el texto no nombra. El nombre Salomé no aparece en los evangelios. Aparece en los escritos del historiador Josefo, que la identifica como la hija de Herodías. El texto bíblico la llama simplemente la hija de Herodías, una niña sin nombre, sin voz, sin posición propia en la narrativa. Lo que el texto muestra, si se lee sin la capa de interpretación añadida por siglos de misoginia cultural, es una escena de abuso de poder muy específica. Un hombre adulto en posición de autoridad. Una niña en un contexto donde su función era entretener. Una promesa impulsiva hecha bajo el influjo del alcohol y la adulación de los cortesanos. Y una madre que usó a su hija como instrumento de su propio conflicto político. Salomé no eligió pedir la cabeza de Juan, le preguntó a su madre qué pedir. El gesto de una niña que no tiene criterio propio en esa situación, que hace lo que se le dice, que obedece porque es lo único que sabe hacer. Que esa niña se haya convertido en el símbolo de la femme fatale que usa su cuerpo para destruir a los hombres, dice todo sobre cómo el sistema construye la culpa femenina, no sobre lo que realmente ocurrió y sigue ocurriendo. La danza de los 7 velos no existe en el texto bíblico. Fue añadida por Oscar Wilde en su obra de teatro Salomé en 1891 y después amplificada por Richard Strauss en su ópera homónima. Esa imagen, la danza seductora, los velos que caen uno a uno, el erotismo calculado con el que Salomé supuestamente manipuló a Herodes, es una construcción del siglo XIX.
una proyección de la fantasía masculina victoriana sobre una figura bíblica que en el texto original era simplemente una niña que obedeció. Pero esa construcción fue tan poderosa, tan visualmente seductora, tan útil para el sistema, que se convirtió en la versión canónica, la que todos conocen, la que opera en el inconsciente colectivo cuando se nombra a nuestra querida Salomé. Jung llamaría a esto una proyección colectiva de proporciones extraordinarias. La figura histórica desapareció completamente detrás de la proyección. Y la proyección dice más sobre los miedos y los deseos del sistema que la proyectó que sobre la figura real. Entonces ahora abordemos la culpabilización del cuerpo femenino. Porque la herida de Salomé en la psique femenina contemporánea es inmediata y es concreta. Está en nuestro cuerpo. Es la mujer que aprende desde muy joven que su cuerpo genera reacciones en las masculinidades bestiales que no se controlan ni un poquito. Y que esas reacciones son su propia responsabilidad. Que si provoca deseo, la culpa es suya. ¡Qué locura! Que si genera incomodidad con su presencia física, la culpa es suya por tener ese cuerpo. Que el movimiento de su cuerpo, la manera en que se viste, la forma en la que ocupa el espacio, todo eso tiene consecuencias que ella debe administrar. Ese programa opera en capas muy profundas, en la mujer que se hace pequeña físicamente para no llamar demasiado la atención, en la que se viste para no provocar antes de que alguien le diga qué es provocar, en la que aprende a monitorear el efecto de su cuerpo en el entorno de manera tan constante que ya no puede simplemente evitarlo. Liz Green describía esto como la escisión del cuerpo, la desconexión de la experiencia corporal directa que ocurre cuando el cuerpo se convierte en un objeto a ser monitoreado en lugar de un hogar a ser habitado. El cuerpo que se observa desde afuera en lugar de sentirse desde adentro. Entonces, como entramos en astrología con ella, vamos a mirar a Venus, a Marte, a Eros y el derecho al deseo propio. Porque en astrología, Venus rige el deseo y la capacidad de recibir placer. Marte rige la energía sexual y la acción desde el propio impulso. Cuando ambos están heridos en la psique femenina, o sea, cuando el deseo propio fue culpabilizado, o el cuerpo fue convertido en objeto de responsabilidad ajena, la mujer pierde acceso a ambas energías. No al deseo de otros, a su propio deseo, a la capacidad de querer algo desde el propio cuerpo sin inmediatamente preguntarse si ese querer es apropiado, si generará consecuencias, si es su responsabilidad administrar lo que ese querer activa en el entorno. Alice Bailey describía a Venus en su vibración más elevada como el principio del amor que fluye desde la propia plenitud. No el deseo reactivo que busca frenar un vacío, sino el deseo que emerge de la abundancia propia. Salomé, leída correctamente, no tuvo acceso a ese Venus. Nunca pudo descubrir el suyo propio, como tantísimas mujeres que hoy tampoco. Lo que recuperamos de Salomé no es la femme fatale, es el derecho al deseo propio, a que el cuerpo sea hogar y no escena, a que el movimiento sea expresión y no provocación, que exista por sí mismo. La soberanía que recuperamos de Salomé no está en su historia, porque su historia fue la de una niña sin agencia en un sistema que la abusó. Está en el acto de leerla correctamente, de ver la operación de culpabilización con claridad, de decir lo que le hicieron fue injusto, la hicieron responsable de lo que no eligió. Y eso no fue su falla, fue el sistema funcionando exactamente como estaba diseñado para funcionar y no cambió nada. Ese reconocimiento, ver la operación, nombrarla, negarle el poder que tiene cuando opera en silencio, es el primer acto de soberanía, porque la culpa que no se nombra sigue operando. La que se nombra puede empezar a disolverse. Nos traje regalos para esta semana, una práctica. Identifiquemos un momento reciente o antiguo donde nos sentimos responsables
del efecto que nuestro cuerpo, nuestra presencia o nuestro deseo tuvo en alguien más. Donde la reacción de otro se convirtió en algo que nosotras teníamos que administrar o de lo que teníamos que hacernos cargo. Y me vienen un montón de ejemplos solo esta fucking semana. Escribámoslo y después escribamos esta frase. El deseo ajeno no es mi responsabilidad. Mi cuerpo no es el lugar donde los demás se resuelven. Y esto no lo hacemos como negación de todo efecto que tenemos en otros, sino como recuperación del límite correcto. El que dice que lo que el otro siente ante mi presencia es su trabajo, es su problema, no el mío, no el tuyo. Que mi cuerpo no me hace responsable de las reacciones que genera. Salomé no fue la femme fatal, fue una niña que el sistema usó y abusó y que el sistema además culpó. Nombrar eso es recuperar lo que le pertenecía, su inocencia y la nuestra. Yo te acompaño en este proceso cada semana acá. Si Salomé resonó, y sé que sí, porque estamos viviendo momentos muy difíciles como humanidad y como mujeres, contame en los comentarios dónde reconoces esa culpa por el efecto de tu cuerpo en otros. Te abrazo fuerte. No nos olvidemos, diamante cuántico. Somos maravillosas.